El sintetizador es uno de los instrumentos más emblemáticos y revolucionarios de nuestra época. Ha cambiado la forma en la cual se compone y se hace música. Pero ¿te has preguntado cuál fue el primer sintetizador que existió? ¿Cómo surgió y quién fue el genio detrás de este invento? Quédate conmigo que en este video te lo voy a contar. ¿Estás listo? Comenzamos. El concepto de sintetizar sonido no es nuevo. Desde tiempos antiguos la humanidad ha experimentado con diferentes maneras de crear y manipular el sonido. Sin embargo, la idea de un dispositivo electrónico que pudiera generar y modificar sonidos de manera controlada y precisa surgió en el siglo XX, un periodo de grandes avances tecnológicos. Uno de los primeros instrumentos eléctricos fue el llamado telégrafo musical, que fue inventado por el ingeniero eléctrico Elisha Gray, quien lo descubrió prácticamente por accidente en 1876. Descubrió que a través de la vibración de un circuito electromagnético podría crear una nota. Este telégrafo fue un instrumento musical electromecánico que utilizaba la telegrafía y un zumbador eléctrico que podía generar un timbre fijo. Sin embargo, no podía crear la síntesis de sonido arbitraria, es decir, de cualquier nota. Así que no se puede llamar como tal el primer sintetizador, pero fue un antecedente. Sin embargo, el que sí se podía considerar el ancestro de todos los sintetizadores es el que se conoce como el telarmonio. También conocido como el dinamófono, fue inventado por Tadeusz Cajil. Este fue patentado en 1897, pero su construcción terminó hasta el año de 1906. Para que se den una idea, este prototipo costó cerca de $200,000, pesaba aproximadamente 200 toneladas y tenía una longitud de 18 metros. Para poderlo transportar hasta Nueva York fueron necesarios 30 vagones de un tren y ocupó la planta entera del teatro situado en la esquina de la calle 39 de Broadway, y ahí se quedó durante 20 años. Pero con los avances de la radiodifusión y de la electrónica quebró la compañía, y por lo tanto de los 3 prototipos de telarmonio que existieron ya no queda ninguno, y además no existe ninguna grabación de este instrumento, pero se supone que el sonido era similar al de un órgano Hammond. Aunque el telarmonio se podría considerar el ancestro, el verdadero, el que se consideró el primer sintetizador, fue el llamado theremin. Este instrumento fue inventado por el ingeniero ruso Leon Theremin en 1920 y es notable no solo por ser uno de los primeros instrumentos electrónicos, sino también porque se toca sin tener contacto físico. Y es que este instrumento es muy interesante porque tanto las notas como el volumen las haces a través de acercar tus manos a sus antenas, pero sin tocarlo. ¿Qué les parece? Suena muy interesante, ¿no? De hecho, si les gustaría emular o replicar este mismo sonido, ya tengo un video dedicado a cómo crear ese sonido en específico. Te lo dejo aquí abajo en la descripción y en el comentario fijado. El principio de funcionamiento del theremin se basa en la interferencia de campos electromagnéticos. La antena vertical está conectada a un oscilador de alta frecuencia que produce una señal de radio. La proximidad de la mano del intérprete a la antena cambia la capacidad eléctrica de la antena, lo que a su vez modifica la frecuencia del oscilador. Es por eso que las notas no son escalones como podrían ser dentro de un piano, sino que son unas distancias continuas. Tienes que ser muy preciso en el movimiento de tu mano para poder ir de nota en nota. Y la antena horizontal está conectada a un circuito de control de volumen. Cuando la mano del intérprete se mueve hacia la antena, disminuye la señal y por lo tanto reduce el volumen del sonido producido. Es por eso que en el video pueden ver que cuando quiere que suba el volumen, nosotros en un piano tendríamos que acercarnos, tocar la nota, pero aquí es al revés. Si tú quieres que suene más alto, alejas tu mano.
En 1922, Leon Theremin le presentó su instrumento al soviético Vladimir Lenin y este quedó tan impresionado que ordenó a Theremin realizar una gira por toda Rusia para mostrarlo al público como una demostración del poder de la ciencia soviética. El Theremin cautivó al público tanto por su sonido tan etéreo y fantasmal y por su forma de ejecutarlo sin tener que tocarlo, lo que llevó a que pensaran que fuera como algo sacado de una película de ciencia ficción. En 1927, Leon Theremin viajó a Estados Unidos, donde por fin patentó su invento y comenzó a comercializarlo. Curiosamente, a pesar de ser un instrumento electrónico, tuvo mucha influencia en la música clásica de orquesta. Era el primer instrumento que permitía crear sonidos que no se podían producir con otros instrumentos tradicionales. Una de las primeras y más destacadas intérpretes de Theremin fue Clara Rockmore, una violinista que se convirtió en la principal virtuosa del Theremin. Rockmore trabajó estrechamente con Leon Theremin para mejorar el diseño del instrumento y desarrollar una técnica de interpretación precisa. Gracias a la habilidad de Rockmore para interpretar piezas clásicas con este instrumento, ayudaron a legitimar el Theremin como una herramienta o un instrumento musical serio. Por fuera de la música, también se hizo bastante popular para utilizarlo en el cine, para crear efectos especiales. Sobre todo se utilizó en el género de ciencia ficción y terror. Películas como El día que la Tierra se detuvo en 1951 o Spellbound en 1945 utilizaron el Theremin para crear atmósferas inquietantes y sobrenaturales. Lamentablemente, por el costo y por la dificultad de utilizar este instrumento, no se hizo tan popular o tan masivo, pero definitivamente es el que se puede considerar como el abuelo, el ancestro de los sintetizadores modernos. No fue hasta varios años después, cuando apareció Moog con el sintetizador modular, que la música electrónica en verdad comenzó a nacer, pero eso lo vamos a dejar para otro video. Actualmente existen muchos sintetizadores, tanto físicos como virtuales, pero para poder crear el sonido siempre comparten las mismas bases del diseño de sonido. Y si te gustaría aprender cómo hacer tus propios sonidos, te voy a dejar el curso que tienes ahora mismo en la pantalla. Es mi curso de diseño de sonido para que puedas aprender a crear tus propios sonidos paso a paso.